el mensaje de la palabra del Señor. Su nombre es Angélica Elizabeth Rodríguez Sainz. Gloria al Señor. Dios te bendiga juntamente con tu familia. Y pues aquí la tendremos por estos 3 días de campaña, que es hoy, mañana y el domingo. Gloria al Señor. Y pues ya las hermanas presentarán a toda su familia por nombre. Gloria al Señor. De este lugar es hermana predicadora. Siéntase como en su casa. Dios te la bendiga. Gloria al Señor. Dios nos bendiga a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Gracias al Señor porque me permite estar aquí, a mí y a mi familia, compartir estos momentos con todos ustedes. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Primero quiero presentarme y presentar a mi familia. Mi nombre es Angélica Rodríguez, algunos ya me conocen, y mi esposo es Joel Vázquez. Yo creo que todos somos familia aquí, ¿verdad, hermano? Y los que no, pues somos familia en Cristo también. Así que, mi nombre es Angélica Rodríguez, mi esposo Joel Vázquez, y mis hijos que me acompañan es Natanael, Neftalí, y la pequeña Virginia, nos dicen, porque se parece, bueno, ella se llama Katie. Y no sé si mi esposo quiere decir algo. ¿Quiere saludarles? Bueno, hermano, Dios les bendiga. Como dice mi esposa, hermanos en Cristo, y en la casa también, la familia, Dios les bendiga. Miren, hermano, yo quiero leerles nada más un versículo. Ya me conocen, Joel Talí. Para los que no me conocen, Joel Talí Vázquez Padilla, pues aquí estamos. Con la gracia de Dios, hermanos. Mire, quiero leer un versículo. Dice en Romanos 6, versículo 8, dice: y si morimos con Cristo, ¿qué dice? Creemos que también viviremos con Él. Una hermosa escritura, hermanos, adecuada para esta ocasión, en esta semana de la Pasión de Cristo, que usted ya la conoce, los que tienen más tiempo, y los nuevos, pues también han escuchado acerca de lo que padeció Cristo por nosotros. Y mire, hermanos, sin sacrificio o sin muerte no hay resurrección. Era necesario que el Hijo del Hombre viniera y muriera. Sí tuvo su debilidad, porque también era hombre, y pues él clamó y se puso en la mano de Dios y le dijo: Señor, si es posible, pasa en esta copa. Pero tenía que ser necesario el sacrificio. Era un sacrificio, hermanos. Es el sacrificio, ya no hay más sacrificios. Pero de esto nos va a hablar la palabra de Dios. Y bueno, pues Dios bendiga a cada familia, a cada hermano, a cada persona que estamos aquí congregados. Y pues esta es mi familia, en esta ocasión estamos aquí. Y pues bueno, mi esposa trae la palabra de Dios. Es un gusto estar con ustedes, y bueno, pues estos días que vienen mañana también, y yo te digo primero Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a todos. Bueno, hermanos, pues el tema que nos ocupa esta tarde es Noche de Intimidad. Y hoy nos reunimos, hermanos, en la casa del Señor, en esta Semana Mayor, donde recordamos eventos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Empezando desde el domingo que pasó, que fue el Domingo de Ramos, donde recordamos, hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando la gente lo recibe con ramas de palmas, simbolizando, hermanos, su reconocimiento como el Mesías. Después tenemos lunes de autoridad. Ese día, hermanos, se conmemora la autoridad de Jesús al purificar el templo, hermanos, cuando expulsó a los comerciantes y a los cambiadores de dinero, hermanos, que profanaban el lugar sagrado. Después tenemos martes de controversia, hermanos. Ese día se centra en los conflictos entre Jesús y los líderes religiosos en Jerusalén. Jesús los confrontó, hermanos, abiertamente a los fariseos y a los escribas, enseñándoles y pronunciándoles parábolas, hermanos, que desafiaban la autoridad de los líderes religiosos. Ellos, los líderes religiosos, rechazaban, hermanos, todos los milagros y enseñanzas que Jesús hacía. Y
Bueno, el miércoles de retiro, ese día se dice que Jesús se retiró del gentío, hermanos, para poder descansar. Y se considera como un tiempo de preparación y reflexión, hermanos, ante los eventos críticos que se aproximaban, hermanos, que llevarían a la crucifixión al Señor Jesús. Y el día de hoy, hermanos, tenemos jueves de intimidad. Amén. Donde recordamos cuando el Señor Jesús por última vez en su vida terrenal tuvo la oportunidad, hermanos, de reunirse con sus discípulos y celebrar la última cena del Señor. Amén. Ahora sí voy a invitarlos a que se pongan de pie y que abran sus Biblias allí en el libro de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículos 12 al 26. Amén. Si ya lo tiene, puede indicar con un amén. Lo vamos a estar leyendo alternadamente. Yo leo uno, ustedes el siguiente, y en el 26 nos unimos todos. Amén. Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y donde entraren, decida el Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Amén. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, para recordar estos eventos, Señor, que tú tuviste, Señor, aquí en la tierra. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento para poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra pueda impactar, Señor, este día en nuestra vida, Señor, de tal modo que podamos seguirte más de cerca. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Qué era la Pascua, hermanos? La primera Pascua la encontramos en Éxodo capítulo 2, hermanos. La primera Pascua fue en Egipto,
Y yo creo que todos conocemos ya esta historia, hermanos, donde el pueblo judío estaba esclavizado esclavizado en Egipto, y Dios levantó a Moisés, hermanos, para liberar a su pueblo. La escritura dice que el corazón del faraón estaba tan endurecido, hermanos, con Dios y con los judíos, y no los quería dejar salir de Egipto. Entonces Dios muestra su poder y Dios manda las 10 plagas. La 10ª plaga, hermanos, fue la muerte de los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. El ángel de la muerte, hermanos, pasó por la tierra de Egipto y su misión era matar a todos los hijos primogénitos de cada hogar. Pero mire, Dios preparó una manera muy especial para que los judíos pudieran escapar, hermanos, de este juicio. Y Dios da unas instrucciones a su pueblo. Así que cada familia judía debía sacrificar, hermanos, un cordero de 1 año y que no tuviera mancha. Pusieron un poco de la sangre del cordero, dice que en cada dintel de la puerta de la entrada de la casa. El dintel, hermanos, será la parte de arriba de la puerta de la casa. Entonces, cuando el ángel de la muerte veía la sangre en la parte de arriba de las casas, la muerte pasaba sobre esa casa. Y dentro de la casa, la familia se comía el cordero, hermanos, que habían asado sobre el fuego. Eso fueron las instrucciones de Dios. Ellos comían el cordero con pan sin levadura. El pan sin levadura, hermanos, les recordaba que no tuvieron tiempo de leudar el pan. También comían hierbas amargas, hermanos, y esto les recordaba de los años amargos y duros que sirvieron como esclavos en Egipto. Así que cada año, hermanos, de la Pascua, la gente venía a Jerusalén para celebrar este suceso, a lo que nos lleva, hermanos, a saber que para celebrar la Pascua era necesario hacer preparativos. Y allí en los versículos 13 en adelante dice: y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fue fácil, hermanos, para Pedro y para Juan reconocer al hombre que llevaba el cántaro, hermanos, porque esto era algo muy fuera de lo normal, porque los hombres, hermanos, no cargaban cántaros de agua, porque esto era trabajo para las mujeres. El versículo 16 dice: fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y dice que cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que comen conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Los discípulos, hermanos, se sorprendieron al oír que uno de ellos traicionaría a Jesús. No tenían idea de quién podía ser el traidor, pero Jesús sí lo sabía. Amén. Nosotros, hermanos, podemos ocultar nuestros pecados de otras personas, pero nadie puede esconder nada de Dios. Amén. Él nos puede ver, hermanos, a través de techos, de paredes, porque Él conoce, hermanos, nuestros pensamientos y los pecados en nuestro corazón. Hebreos 4:13, hermanos, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense, hermanos. Nada puede ocultarse de Dios. Él ve todo lo que hacemos y tiene conocimiento de todo lo que pensamos. Aún, hermanos, cuando estemos pasando por alto su presencia, Él está allí. Cuando procuramos ocultarnos de su presencia, hermanos, Él nos ve. No podemos tener secretos con Dios, hermanos. Pero también es muy reconfortante saber, hermanos, que aunque Él nos conoce íntimamente, aún así sigue amándonos. En el versículo 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús, hermanos, usó aquí una ilustración en dos partes que duraría por todos los siglos. Primero dijo que el pan representaba su cuerpo. Después de la comida, Jesús tomó pan, lo partió y dio un pedazo a cada uno de sus discípulos, hermanos. Por un lado, el pan es solo pan, pero por otro lado, hermanos, el pan es especial porque representa el cuerpo de Jesús. El pan que usamos, hermanos, durante la Santa Cena no es exactamente igual al pan que Jesús usó, pero en algunas partes, hermanos, como es en nuestro caso, usamos la galletita salada, ¿verdad? Amén. Y la galleta salada nos ayuda a recordar, hermanos, la muerte del Señor. No importa si las galletas o el pan, hermanos, no es el mismo que usaron los discípulos. Lo importante aquí no es el pan mismo, sino lo que lo representa. Amén. Cualquier pan o galleta que usemos, hermanos, en la Santa Cena representa el cuerpo del Señor. Nosotros necesitamos comer pan a diario, hermanos, para poder sobrevivir, ¿verdad? De igual manera, hermanos, nuestra necesidad de Jesús, el pan de vida, nunca acabará aquí en la tierra, hermanos. Para vivir espiritualmente tenemos que mantener nuestra comunión con el Señor. Juan 6:58, hermanos, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En este pasaje, hermanos, Jesús estaba hablando a un grupo grande de personas que lo seguían porque había visto los milagros que Jesús hacía. Había visto alimentar a mucha gente con solamente 5 panes y 2 peces. Pero Jesús les estaba diciendo, hermanos, que este pan que les había dado antes, este pan, hermanos, venía del cielo y era diferente al pan que habían comido sus antepasados. Él, hermanos, les estaba diciendo que si creían en Él, tendrían la vida eterna, como algo que nunca se termina. Les estaba explicando, hermanos, que su conexión con Él era más importante que cualquier comida física que pudieron haber tenido. Participar, hermanos, en la Santa Cena nos recuerda que dependemos de Jesús. Amén. De participar en la Santa Cena, hermanos, nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Aparte de Cristo, hermanos, no hay vida espiritual. Dice 1 Juan 5:12 que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene, hermanos,
el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por tanto, hermanos, el símbolo del pan representa la comunión que tenemos con Él. La segunda ilustración, hermanos, Jesús dijo que el jugo de la vid representa su sangre. Algunos enseñan falsamente, hermanos, que el jugo se convierte en sangre. Pero si esto fuera verdad, los médicos y los científicos pues ya lo hubieran probado, ¿verdad? Pero el jugo de la vid, hermanos, no es sangre, solo representa, hermanos, la sangre de Jesús. Amén. El derramamiento de sangre, hermanos, es necesario para obtener el perdón. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir este pasaje, hermanos? En los tiempos antiguos, Moisés enseñó a los judíos acerca del antiguo pacto. En ese tiempo, Dios requería la sangre de los animales. Sin el derramamiento de sangre, hermanos, no existía un convenio o un pacto entre Dios y los judíos. Hoy, hermanos, la sangre de Jesús fue derramada para traer el perdón. Amén. Hoy Dios, hermanos, solo nos perdona, hermanos, a los que vienen a Él a través de la sangre de Jesucristo. El ángel, hermanos, de la muerte pasó por alto en Egipto las casas en cuyas puertas estaba la sangre del Cordero. Y de igual manera, hermanos, el juicio de Dios pasa sobre la persona hoy si la sangre de Cristo se aplica a su vida. ¿Qué quiero decir? Que nuestra relación con Dios, hermanos, empieza cuando Él perdona nuestros pecados. Y Dios solo nos perdona, hermanos, a través de la sangre que Jesús derramó cuando murió en la cruz. Amén. Recordemos siempre, hermanos, que el precio de nuestro perdón fue la sangre de Jesús. Nuestros pecados, hermanos, nos hacen demasiado sucios como para venir a Dios y entrar en un pacto con Él. Pero para hacer un pacto con Dios, hermanos, debemos primero ser lavados. Amén. Y es la sangre de Jesús la que nos limpia de nuestros pecados. Su sangre, hermanos, nos trae el perdón. Dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Jesús dio, hermanos, su cuerpo y su sangre por nosotros. Entonces, ¿qué significado tiene, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena? Tomar, hermanos, el pan y el jugo significa que estamos de acuerdo a convivir según el pacto de Dios. Tomar la Santa Cena, hermanos, significa que estamos de acuerdo a acercarnos a través de la sangre de Jesucristo. Tomar la Santa Cena, hermanos, significa que estamos de acuerdo con ser compañeros de Dios en su misión y alcanzar a los perdidos. En el capítulo 26, hermanos, dice que después de participar en la Santa Cena, Jesús con sus discípulos, dice el versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir con
el himno, salieron al monte de los olivos. Jesús, hermanos, pudo cantar durante las horas más oscuras de su vida. ¿Sabe por qué? Porque Él podía ver más allá de estas horas oscuras. Él veía, hermanos, más allá de la cruz. Dijo que la muerte hirió el pecado, al pastor, pero no podría acabar con él. Jesús, hermanos, estaba tan seguro de su resurrección como lo estaba de su muerte. Jesús dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche. Jesús sabía, hermanos, que Pedro lo negaría y que los demás hermanos lo abandonarían. Su pequeño rebaño, hermanos, de 11 ovejas sería dispersado. Pero el Señor sabía, hermanos, el motivo por el cual serían confundidos. Los 11 que quedaron no eran como Judas. Ellos no compartieron su pecado de rebelión. El problema, hermanos, que ellos tenían era la confusión. Pedro era una persona buena, pero era muy atrabancado y vivía equivocándose, hermanos. Él esperaba una lucha con espadas y él estaba listo a morir luchando por Jesús, pero se confundió. Cuando Pedro mocha la oreja al soldado romano, hermanos, Jesús pone su mano y restaura su oreja, hermanos. Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar. Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y mi Padre me daría más de 12 legiones de ángeles? Y estas palabras, hermanos, sorprendieron a Pedro en gran manera. Pedro no se daba cuenta de que Jesús solo quería enseñar a sus discípulos a no usar la fuerza. Más adelante la confusión de Pedro, hermanos, lo llevó a negar a Jesús. Pero aún así, hermanos, Jesús no condenó a Pedro ni a los demás. Tampoco les dijo que no servían para nada. De la misma manera, hermanos, Jesús es compasivo con nosotros. A veces estamos confundidos como Pedro. A veces, hermanos, nos confiamos demasiado en nosotros mismos, hermanos, y entonces las cosas no suceden de la manera que esperamos, hermanos, y en nuestra confusión nos equivocamos, tomamos decisiones apresuradas, hermanos, las cuales después nos traen dolor y nos traen problemas. Pero Jesús no se da por vencido con nosotros. Amén. Él sigue orando por nosotros, nos enseña como a Pedro, hermanos, a confiar en Él y no en nosotros mismos. Él sabe, hermanos, que a través de nuestras pruebas más difíciles, Él nos perfeccionará cada día, hermanos. Allí en el versículo 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle.
Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entregue. En estos versículos, hermanos, podemos entender que Jesús practicaba de invitar a otros a ayudarle a orar. Pablo, hermanos, nos enseña ahí en Gálatas 6:2 a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Esto nos dice, hermanos, que es la voluntad de Dios ayudarnos, hermanos, unos a otros, y que ellos nos ayuden a nosotros, porque 2 o 3 pueden llevar la carga, hermanos, que es demasiado pesada para una sola persona. Jesús aquí dice que invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo a que fueran a orar con él. Y usted dirá: pero se durmieron. Pues sí, es verdad que Jesús los halló durmiendo, hermanos, porque ellos no podían orar como Jesús quería que oraran. Jesús, hermanos, los alerta de las tentaciones que muy pronto van a padecer. Las tentaciones, hermanos, atacan por donde somos más vulnerables. Amén. No las podemos vencer solos. Y la oración, hermanos, es esencial, porque nos fortalece para contrarrestar el poder de Satanás. Vamos a pensar, hermanos, que Pedro, Juan y Jacob oraron, aunque fuera un poquito antes de dormirse. Amén. Porque un poco de ayuda, pues, es mejor que nada. Entonces, hermanos, la oración era un hábito de Jesús. Jesús fue honesto y sincero en su conversación con Dios. Él le dijo cómo se sentía. Él estaba sufriendo, hermanos, pensando en el dolor físico que se avecinaba, en que se separaría del Padre, hermanos, y moriría por los pecados del mundo. Le dijo a Dios que no quería beber de la copa amarga. Él le pidió a Dios, hermanos, que le quitara la copa amarga del Calvario, pero si era su voluntad. El Hijo de Dios, hermanos, tomó nuestros pecados para salvarnos del sufrimiento y la separación. Mateo 26:38, hermanos, dice que la angustia de Jesús era tan grande que su sudor era como grandes gotas de sangre. Jesús, hermanos, estaba en extrema agonía, pero Él no cedió ni renunció. Amén. Siguió adelante con la misión a la que había venido. Y podemos ver, hermanos, que el poder fluyó de Jesús mientras oraba. Porque dice Lucas, hermanos, 22:43, dice que mientras Jesús oraba, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Tal vez nosotros no podamos ver un ángel cuando oramos, hermanos, pero veamos ángeles o no, sabemos, hermanos, que Dios nos fortalece mientras oramos. Amén. Jesús oró hasta que pudo decir: levantamos, vamos. Ya había ganado la batalla, hermanos. Recordemos que las batallas, hermanos, las ganamos con oración. Y las fuerzas que recibimos a través de la oración nos ayudan para enfrentar y ganar las batallas de la vida. Los versículos 43 en adelante, hermanos, nos hablan sobre el arresto de Jesús. Dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí,
la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén, hermanos. Era la costumbre de aquellos días que los judíos se saludaran con un beso en la mejilla. Judas trató a Jesús como si fuera su amigo y su maestro. Satanás, hermanos, tentó a Judas con dinero para que traicionara a Jesús. Y aunque después nos dice la Biblia que se arrepintió y devolvió el dinero, pero ya era muy tarde, hermanos. Los planes que ponemos en acción, hermanos, muchas veces ya no los podemos detener. Por eso es mejor pensar primero en las consecuencias que después tener que lamentarnos. Amén. Si Judas hubiera arrepentido, hermanos, y hubiera confesado sus pecados a Jesucristo, él hubiera cambiado su vida y hubiera dejado el pecado. Pero en lugar de eso, siguió en la misma dirección y su pena lo llevó hasta su muerte. Amén. Las siguientes citas, hermanos, nos revelan los juicios ilegales de Jesús. Juan 18:13 dice que a Jesús lo llevaron de inmediato a la casa del sumo sacerdote, que era Anás. Y aunque ya no ocupaba oficialmente ese cargo, hermanos, porque el sacerdote en ese momento era su yerno Caifás. Pero Anás, hermanos, tenía un poder influyente en la jerarquía religiosa. Entonces lo llevaron primero con Anás. Y aunque fue, hermanos, un juicio ilegal, hermanos, porque esto ocurrió en la noche, su aprehensión fue de noche. Entonces dice que los líderes religiosos estaban tan apurados, hermanos, que querían completar ya la ejecución de Jesús antes del día de reposo, para así seguir adelante con la celebración de la Pascua. Durante ese interrogatorio, hermanos, Anás se mostró interesado en las enseñanzas de Jesús y los seguidores de él, pero no encontró motivos para arrestarlo. Entonces, hermanos, se lo llevan con Caifás. En el versículo 14 de Juan 18 dice que posteriormente Jesús fue llevado ante Caifás para enfrentar su juicio religioso. Los líderes judíos, incluidos Anás y Caifás, dice que estaban tan preocupados por la influencia que Jesús tenía en las personas, hermanos, y buscaban cualquier razón para acusarle y poder eliminarlo. Principalmente, hermanos, porque lo veían como una amenaza, hermanos, para su autoridad y el orden que ellos ya tenían establecidos. Después, hermanos, Lucas 22, 66 al 71 nos habla que Jesús fue llevado ante el Sanedrín. Dice el versículo 66 de Lucas 22: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El Sanedrín, hermanos, era un tribunal
que estaba compuesto por líderes religiosos, sumos sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, hermanos, y tenían autoridad tanto en asuntos religiosos como civiles dentro de la comunidad judía. El Sanedrín, hermanos, trató a Jesús de una manera muy injusta. Jesús es interrogado, hermanos, por el Sanedrín y se le pregunta si es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús afirma ser quien es, y esta declaración, hermanos, lo lleva a ser condenado como blasfemo. Durante su juicio, hermanos, los líderes religiosos intentaron atraparlo con sus palabras y lo condenaron sin un juicio justo. Fue un proceso lleno, hermanos, de exhortación, de extorsión, y manipulaciones. Finalmente, hermanos, decidieron que Jesús merecía morir y lo entregaron a las autoridades romanas. Y el veredicto fue que sea crucificado. Amén. Pues la conclusión, hermanos, de este mensaje es que Jesús, a pesar, hermanos, de enfrentar la oposición y el rechazo, hermanos, Él se mantuvo fiel a su creencia, hermanos, y a su identidad y propósito como el Hijo de Dios. Él no se retractó, hermanos, de sus creencias ni de su misión. Incluso, hermanos, cuando enfrentó la persecución y el sufrimiento. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida, hermanos, este mensaje? Bueno, pues este pasaje, hermanos, nos desafía a serle fiel a Dios, hermanos, ser fiel a nuestras creencias y valores, incluso, hermanos, cuando enfrentemos oposición o el rechazo. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que es importante mantenernos firmes en nuestra fe y en lo que creemos. Incluso, hermanos, cuando otros puedan cuestionarnos o criticarnos por ello. Además, hermanos, este pasaje nos inspira a confiar en la verdad de nuestra identidad y nuestro propósito, hermanos, y a no renunciar, hermanos, por nuestro temor al juicio de los demás. También, hermanos, nos anima a seguir el ejemplo de Jesús y mantenernos fieles a lo que sabemos que es correcto y verdadero, sin importar las circunstancias, hermanos, que enfrentemos. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por su palabra. Vamos a darle gracias al Señor por el sacrificio, hermanos, que Él hizo en la cruz por nosotros, por perdonar nuestros pecados. Yo le invito a que, si usted quiere orar ahí en su banco o quiere pasar aquí al frente, hermanos, vamos a orar. Gracias te damos, Padre bendito, en esta hora, Señor. Nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, Señor, porque tú eres la esperanza, Señor, de nuestra vida. Señor, en esta hora, Señor, te pedimos la gracia, Señor, y la bendición de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor Jesús, por recordarnos, Señor, la valentía que tuviste, Señor, que enfrentar, Padre Santo, con estas adversidades, Señor. Te pedimos que nos ayudes también, Señor, danos valentía, danos fuerza, Señor, para vencer toda lucha, toda prueba, Señor, que venga a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tus enseñanzas, Señor, a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos a aquel que nos ha lastimado, Padre Santo. Ayúdanos a enfrentar toda prueba, Señor. Ayúdanos, Padre Santo,
151. Dos. 151 del himnario lo hagué. Yo nada más venía a dejar el himnario, pero bueno, lo cambio. ¿Lo tienen, hermano, el 151? Amén, vamos a entonarlo. Amén, hermanos. Que me puede dar perdón.